En la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 1, vamos a estar meditando del versículo 16 en adelante. Carta de Pablo a los Romanos, versículo 16 en adelante. Cuando lo tenga me regala un fuerte amén. Y todos juntos, hermano, yo lo leo en voz alta, usted me sigue con su vista y vemos lo que el Señor nos dice a través de su palabra, amén. ¿Ya lo tiene, iglesia? Libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16 en adelante. Mire lo que dice, hermano. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que es de Dios se conoce, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y dice, y honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Vamos a dejar hasta ahí, hermanos, la lectura en esta noche. Yo voy a invitarle que cierre sus ojos. Ahí vamos a pedirle al Señor que sea Él hablando en nuestras vidas. Cierra tus ojos y digámosle: Padre y buen Dios que estás en los cielos, Señor, venimos en esta noche delante de tu presencia, reconociendo que, Señor, somos hombres y mujeres necesitados de ti. Queremos ser transformados, Señor, por tu bendita palabra, que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando en cada uno de nuestros corazones, que seas tú, Señor, poniendo las palabras correctas en mi boca, que no sea, Señor, el intelecto, que no sea la elocuencia, Señor, sino que sea tu bendito Espíritu obrando en cada corazón, redarguyendo cada corazón, Señor, y que podamos salir bendecidos de este lugar. Es el deseo, Padre Santo, de nuestras vidas. Háblanos en esta noche, Señor. Quita todo estorbo del enemigo, toda distracción, Señor, que podamos concentrados en tu palabra, Padre Santo, que podamos adorarte en espíritu y en verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano, en esta preciosa noche. Amén. Es bien interesante, hermanos, porque cada vez que nos paramos en un púlpito, nos hacemos la pregunta del millón. Los predicadores, hermanos, que nos paramos en un púlpito, no venimos a este lugar, hermanos, a proclamar nuestras propias ideas. No venimos aquí, hermanos, a servir como de noticias para el pueblo, de informarles de lo que está pasando. La misión del predicador cada vez que está al frente de una congregación es predicar el evangelio. Y Pablo, hermanos, aquí en la carta de Romanos, hermano, podemos ver cómo Pablo, hermanos, habla acerca del evangelio. Si usted está allí con su Biblia abierta, mire cómo dice el versículo 16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué, hermano?
para salvación a todo aquel en el que cree. Ese es el mensaje que traemos, hermano, a aquellas personas de que no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Ese es el mensaje que la iglesia tiene que predicar domingo tras domingo en este lugar, viernes tras viernes, hermano, porque el evangelio es el único que tiene el poder para transformar nuestras vidas. No es nada más, hermanos, sino el evangelio de Dios es el que tiene la capacidad de regenerar, hermano, de transformar el corazón de piedra y cambiarlo en un corazón de carne. Es bien interesante porque Pablo, hermanos, en la carta de los Romanos, muchos admiran esta carta de los Romanos porque Pablo aquí, hermano, nos da muchas doctrinas fundamentales que creemos nosotros. La justificación por la fe sola. Pablo trata el tema, hermano, también de la condición del hombre, tanto judíos como griegos. Hermano, habla de la elección soberana de Dios. Habla de lo que va a pasar con Israel en Romanos 11. Podemos ver que esta carta, hermano, ha sido de mucha bendición para muchos hermanos a través de la historia de la iglesia. Fue por medio de la carta de Romanos que Martín Lutero, hermanos, entendió que el evangelio es que el justo vivirá por la fe y por la fe sola. No como enseñaba la iglesia católica, hermano. No como enseñaba, hermano, de que teníamos que hacer, que obrar para poder ganar nuestra salvación, que teníamos que podemos decirlo, hermano, se vendían hasta indulgencias en ese entonces, pero la carta a los romanos ha sido de mucha utilidad para la iglesia a través de la historia, amén. Pero hoy en día tenemos que preguntarnos, hermano, a la hora que nosotros proclamamos el evangelio, ¿de qué forma lo estamos haciendo? ¿De qué forma compartimos el evangelio con las personas allá afuera? Hoy en día, hermano, más que todo con este mover de que las personas están necesitadas, que se les predique algo que a ellos les llame la atención, hoy en día el evangelio se predica de una forma más, hermano, adulterada. Ven a Cristo y Cristo te va a hacer millonario. Ven a Cristo y tus problemas se van a resolver. Ven a Cristo y tú vas a tener lo que tú necesitas en esta vida. Hermanos, hoy el evangelio de Jesucristo se ha resumido a un par de cosas de bienestar en esta vida, pero ¿cómo Pablo presenta el evangelio, hermano? Pablo, cada vez que daba el evangelio, que significa una buena noticia, hermano, Pablo lo acompañaba con la mala noticia. ¿Y cuál es esa mala noticia? Es la condición que todos teníamos antes de venir a Cristo. Y Pablo empieza diciendo en el versículo 18, porque la ira de Dios se revela ¿desde dónde? Desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Sí, hermanos, el evangelio se trata del amor grandioso que Dios el Padre tuvo en enviar a Jesucristo, pero Pablo, aquí en la carta de los Romanos, está presentándolos en el evangelio, pero no lo desconecta únicamente del amor de Dios, sino que está, hermano, poniendo junto también la ira de Dios. Porque la Biblia nos enseña, hermanos, de que así como Dios es amor, también Él es ¿qué? Él es fuego consumidor. Y Pablo dice acá de que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué está diciendo Pablo aquí, hermanos? Está diciendo Pablo aquí, hermanos, va a empezar a narrar cuál es la condición del hombre, va a empezar a, hermano, a explicarnos de que Dios, incluso a través de la creación, se nos ha revelado. Hoy en día está de moda, hermano, personas que cuestionan si es cierto que existe Dios, si es cierto de que podemos razonar, hermanos, en esto de que la Biblia es la palabra de Dios y que existe un Dios. Pablo dice en el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo que Dios se conoce, lo que Él nos ha dado a revelar, hermano, si nosotros podemos llegar a este entendimiento de que existe Dios, es porque Él nos ha dado a revelar ese entendimiento, amén. El versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. Escucha, hermano. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, aquellos atributos que Dios tiene, hermano, que no podemos observar con estos ojos. Pablo nos dice, esos atributos, el poder de Dios, se nos ha sido revelado a través de la creación, a través de las cosas visibles,
a través de las cosas entendidas, por medio de las cosas hechas, de modo, dice el versículo 20, que no tienen excusa. ¿Qué está hablando Pablo aquí, hermanos? Está hablando de una revelación general, hermano, que incluso el cielo, las cosas creadas, hermano, dicen que hay un creador detrás de todo esto. El ateísmo, hermano, hoy en día quiere justificarse y quiere decirse dentro de sí mismo, quiere tratar, hermano, de tapar esta verdad de que Dios se ha revelado a la humanidad. Y no estoy hablando, hermano, de la Biblia. Estamos hablando aquí de una revelación natural de que Dios se ha revelado a través de las cosas creadas. Pero el hombre, hermano, siempre ha buscado la forma de desechar a Dios. Dios, hermano, nos hizo, dice la Biblia, puso a Adán y Eva en el huerto del Edén. Ellos eran perfectos, hermano, tenían una comunión con Dios, podían hablar con Dios. Pero el pecado, hermano, dañó la naturaleza del hombre. El pecado ha dañado la emoción del hombre, su intelecto, su voluntad, hermanos, y lamentablemente, a pesar que hemos sido hechos a la imagen de Dios, el pecado, hermano, ha trastornado esa imagen de Dios. Pablo nos está diciendo aquí de que los hombres detienen con injusticia la verdad. Todo lo que Dios les ha revelado a través de las cosas que se ven, a través de cómo el diseño de Dios se nos ha revelado en su creación, los hombres detienen esa verdad. Versículo 21, mire lo que dice. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. A pesar de que Dios, hermano, ha dejado huellas por todos lados, ha dejado señales en esta creación de que hay algo más, hermano. Hay una mente inteligente que ha formado el mundo y el universo y que nos ha dado la capacidad de razonar, hermano. Pero los hombres, dice Pablo aquí, lo que ellos han hecho no es darle gracias a Dios, no es glorificar a Dios, sino que se envanecieron en sus propios pensamientos. Hombres, hermano, que tratan de buscar soluciones, a poder buscar evidencias científicas del por qué Dios no existe. Y que todos nosotros somos, simplemente estamos aquí por casualidad. Cómo se formó la tierra, la evolución y mentes bien asombrosas, hermano. Hombres graduados de las mejores universidades muchas veces están deteniendo la verdad que Dios nos ha revelado a través de la creación. Pablo dice, ellos van a quedar sin excusa. Ellos el día que se presenten delante de Dios no van a poder decir, Dios, pero yo nunca te di. Yo nunca escuché tu palabra, yo nunca pude gozar de ver un milagro sobrenatural. Lo que Pablo está diciendo aquí es que todos podemos ver lo que Dios ha hecho a través de la creación. Versículo 22, y es bien interesante esto, mire lo que dice. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Podemos ver cómo el pecado afecta aquí, hermanos, a la humanidad. Podemos ver hoy en día que las personas han cambiado las cosas de Dios por sus propios conocimientos. A lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno, hermanos. Y podemos ver que cuando no estamos conectados con el Señor, no queremos obedecer su palabra, hermanos, vamos a seguir cualquier otra cosa. Vamos a ir detrás de cualquier otro ídolo, hermano, de cualquier otra cosa que queramos poner en el lugar de Dios. Pablo dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de ¿qué? De imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos. El ser humano ha sido creado, hermano, para darle gloria a Dios. El ser humano ha sido creado para poder glorificar a Dios con su vida. Pero cuando el hombre no quiere glorificar a Dios, va a terminar, hermano, haciendo de Dios o cualquier otra cosa. Aquí dice Pablo que hicieron a Dios en semejanza de imágenes, de aves, de animales, de reptiles. Y podemos pensar nosotros quizás que la idolatría, hermano, es únicamente el adorar imágenes, como lo hace la Iglesia Católica. Pero ¿qué de aquellas personas, hermano, que ponen más atención a sus hijos que a Dios? ¿Qué de aquellas personas que dependen de su trabajo, de su cheque que les está llegando semana tras semana? No están dependiendo de Dios, sino de lo que ellos tienen, hermanos, externamente.
Cualquier cosa, lo que sea, hermano, que tú pongas en el lugar de Dios, eso es idolatría. Pablo dice aquí que los hombres han suprimido la verdad, que los hombres, hermanos, se han alejado de la verdad, que los hombres no han querido glorificar a Dios y se han ido, hermanos, tras los ídolos. Y la idolatría, hermano, es bien triste, porque muchos comentaristas dicen que este pasaje de Romanos, Pablo estaba refiriéndose más que todo a los gentiles. Pero es triste ver también en el Antiguo Testamento cómo el pueblo de Israel, hermanos, imagínense, después que Dios los sacó con milagros, con señales de Egipto, cómo el pueblo de Israel le dio la espalda a Dios. Como el pueblo de Israel, cuando Moisés estaba en la montaña, hermano, le dijeron a Aarón: mira, Aarón, haznos un becerro de oro para que podamos adorarlo. Dice la Biblia, hermano, que juntaron las alhajas de oro que tenían y salió un becerro de oro, dijo Aarón. Y le dijeron al pueblo de Israel: aquí está el Dios que te sacó de la tierra de Egipto. La idolatría hoy en día, hermano, no significa únicamente en imágenes. Significa, hermano, toda aquella cosa que tengamos en el lugar de Dios. Si tú no tienes a Dios como el centro de tu vida, como el centro de tu corazón, hay algo más ahí en vez de Dios. Y a eso se le llama idolatría. Y la idolatría, hermano, es pecado delante de Dios. Y como Pablo conecta aquí, es que la idolatría comúnmente, hermano, se asocia también con la inmoralidad. Versículo 24. Por lo cual también Dios, dice, los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí, ¿qué, hermano? Sus propios cuerpos. Dios los entregó. Vamos a estar viendo esto, hermano, en los siguientes versículos, que dice que cuando Dios ve que los hombres están haciendo lo que ellos quieren, hermano, están haciendo únicamente lo que es contrario a la voluntad de Dios, llega un punto en la vida de las personas que Dios los entrega a lo que quieren. Versículo 24, por lo cual también Dios los entregó ¿a qué? A la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿De qué está hablando Pablo? Pablo nos explica en el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. La idolatría, hermano, está conectada junto con la inmoralidad. Por eso en el versículo 26, Pablo dice, hermano: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es en contra de la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, dice, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Qué podemos ver en estos pasajes, hermano? Podemos ver que el hombre alejado de Dios, hermano, solo se deja arrastrar por sus propios pecados. El hombre alejado de Dios, hermano, está dominado por una carga que tiene, que se llama pecado. El pecado domina la vida de las personas que no creen en Cristo. Por eso hoy en día, hermano, muchas veces cuando ponemos nuestra confianza en los hombres nos defraudan. Los hombres, hermanos, son mentirosos. Los hombres muchas veces, hermano, no podemos confiar en ellos porque el instinto que ellos tienen es el pecado, los domina sobre ellos. Y muchas veces el pecado arrastra a las personas, hermano, hasta lo más bajo, hasta lo más vil. Hay personas que empiezan diciendo: hermano, pero mire, un cigarrito no es nada. Una botellita de cerveza no es nada. Tener 2 mujeres no es malo, hermano, no es malo. Y muchas veces personas empezaron con un cierto pecado y cayeron profundamente, hermano. Se metieron en el lodo bien cenagoso, hermano, porque Dios, al ver que estas personas, a través, hermano, de mucho tiempo que se les ha hablado, se les ha predicado, como en el tiempo de Jesús, hermano, que les hablaba a los judíos. Hubo un tiempo que Jesús empezó a predicar en parábolas. Porque después de predicar, hermano, fielmente la palabra y claramente la palabra, la gente no quiso entender, la gente no quiso reconocer que Jesús era el Mesías. Empezó a predicar en parábolas. Para que viendo, dice, no vean y no entiendan y no se arrepientan.
y no los sane y no les perdone sus pecados? Hay un punto, hermano, en que el hombre cruza una línea de que Dios lo deja. ¿Tú quieres perderte? ¿Tú quieres hacer todo esto? Y no es que Dios crea la maldad en el corazón del hombre, hermano, sino que podemos ver que Dios es como un freno de mano, como un carro que está en bajada y que está deteniendo al hombre con un freno de mano. El hombre, a través de tanta maldad, de tanta idolatría, a través de tantas cosas, hermano, pecaminosas que hace, Dios en una forma de castigo los deja hacer lo que Él quiere. Y por eso empezó Pablo diciendo en el versículo 18 que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia, con injusticia la verdad. La ira de Dios. Podemos entender, hermanos, que en el final del tiempo, en el juicio final, Dios va a juzgar a cada uno según sus obras. Vamos a estar delante del tribunal de Dios, en donde cada uno de nosotros vamos a ser juzgados por nuestras obras. Pero es bien interesante que el pasaje de Romanos dice en el versículo 18 que la ira de Dios se revela a tiempo presente. ¿De qué forma se está revelando esa ira? Si hay una ira futura, lógica, una ira que vendrá en el futuro, una ira que será revelada, hermano, cuando Cristo venga en su segunda venida. Pero Pablo está hablando de que en el presente hay una ira, hermano, de que Dios manda a todas aquellas personas que están siendo deshonestas consigo mismo. Aquellas personas que saben que existe un Dios, que saben que Dios es el creador del universo, de los cielos, que saben que Dios merece ser honrado por ser el creador y no le dan gloria ni honra, sino que se desvían según sus propias concupiscencias, siguiendo a otros dioses. Pablo dice, Dios los ha entregado a sus pasiones vergonzosas. Dios los ha entregado a sus inmundicias. Pablo dice, es tanto, hermano, el pecado que puede arrastrar a un hombre que lo lleva a cometer el acto de homosexualidad. Los hombres dejaron el uso natural a las mujeres que se fueron con mujeres y mujeres. Hombres, hermano, que podemos ver que se cuestan con hombres y hombres. Y hoy en día, hermano, no es que estamos en contra de esas personas que se declaran abiertamente homosexuales. No es que tengamos algo en contra nosotros, sino que la palabra de Dios enseña, hermano, que ellos están cambiando el diseño de Dios. Dios es nuestro creador, amén. Dios nos hizo a nosotros. Él puso su imagen sobre nuestras vidas. Y nosotros, hermano, tenemos una conciencia que nos dice, hermano, cuando hacemos algo mal, ¿sí o no? Tenemos una conciencia dentro de nuestros corazones. Es mentira, hermano, de que las personas van a tener excusa cuando estén delante de Dios. Y van a decir, hermano, de que ellos no sabían que lo que estaban haciendo era malo, ¿no? Pablo dice acá, miren, Dios se les ha revelado. Dios se ha revelado a ellos, pero ellos han tapado la verdad. No quieren ver la verdad. Y cuando una persona no quiere ver la verdad, hermano, lo único que le espera es un camino de perdición. Es un camino que lo va a arrastrar cada vez más y más profundo en su pecado. Hermano, el pecado muchas veces es comparado como un esclavo, hermano. Es como un amo que el pecado te esclaviza, el pecado te agarra, hermano, y no te va a libertar. Por eso Jesús dijo, hermanos, en el Evangelio de Juan, que si el Hijo os libertare, únicamente si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Porque no hay nadie más quien puede librarte de la esclavitud del pecado, hermano. Pablo dice acá, hermano, que ellos se extraviaron haciendo cosas vergonzosas, acostándose hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó ¿a qué? A una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es como que Dios te dijera, ¿tú quieres ir por ese camino? ¿Tú quieres seguir pecando? ¿Tú quieres seguir haciendo el mal? ¿Has visto que hay un Dios que te va a juzgar, un Dios que ha creado los cielos, y aún así tú quieres seguir haciendo el mal? ¿Quieres seguir deteniendo la verdad con injusticia? Ok, go ahead, dale, sigue por ese camino. Y Dios los da, hermana, les da una mente reprobada para que hagan cosas que no convienen, dice el versículo 28.
esa es la forma como Dios está castigando a este grupo de personas. Está castigando a estas personas que, como Pablo ya dijo en el 18, están deteniendo la verdad con injusticia. Y es bien triste ver, hermano, de que hoy en día, y ustedes me conocen, yo hablo mucho del Evangelio de la Gracia. Yo hablo mucho de que en Cristo, hermano, podemos ser perdonados de cualquier pecado. Solo por medio de la fe. Cristo no nos pide, hermanos, que hagamos buenas obras que para ser salvos. No, hermanos, somos salvos únicamente por Cristo, por gracia, únicamente por medio de la fe, hermanos. Pero muchas veces se nos ha olvidado, hermano, de que para predicar este evangelio, que es el regalo de gracia, que Dios el Padre envió a su Hijo, que tomó una forma de carne, hermano, se hizo carne, vivió una vida santa, cumplió la ley en su totalidad, murió en una cruz del Calvario, resucitó. Ese es el evangelio, pero se nos olvida, hermano, que la gente allá afuera, para recibir el mensaje de buenas nuevas, tiene que entender la mala noticia. ¿Y cuál es la mala noticia? Que todos estamos en problemas con la justicia de Dios. Todos hemos pecado delante de Dios. Pablo, hermanos, quiere dejar aquí bien en claro que estos hombres, que éramos todos nosotros, que cuando estamos en Cristo, hermano, como dice Pablo también en Efesios 2, que todos éramos parte de esa masa que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lo que Pablo está tratando de decirnos aquí, hermano, es de que los hombres van a quedar sin excusa cuando estén delante de Dios. Mire lo que sigue diciendo el verso 29. Dice, están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, dice, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Escucha, hermano. Pero ¿por qué mi hijo es así? ¿Por qué mi hijo no quiere ir a la iglesia? ¿Por qué mi hijo siempre es desobediente? ¿Por qué mi esposo es infiel? ¿Por qué mi compañero de trabajo es malvado, es rebelde? Es, hermano, porque ellos están haciendo, hermano, poniendo, hermano, resistencia a la palabra de Dios. Están poniendo, hermano, esa resistencia que a pesar que Dios se nos ha revelado, no solo por la creación. Pablo está tocando aquí el punto de la revelación general, pero nosotros tenemos la revelación especial, que es la palabra de Dios, hermano. Y a pesar que hoy en día el Señor nos habla a través de su palabra, hay gente que aún así, hermano, no quiere venir a Él en arrepentimiento y fe. Pablo da una lista de estos hombres, hermano, y que es bien triste ver, y que hoy en día incluso hay personas dentro de la iglesia con estas características. Hay personas que vienen a la iglesia y se dicen ser cristianos, se dicen que van para el cielo, se dicen que son santos, pero no están dando los frutos de una vida de un cristiano. En la iglesia de Corintio, hermano, y si usted puede ir rápido ahí a Primera de Corintio, era una iglesia bien problemática, una iglesia que tenía tantos problemas, hermano. Muchos andaban diciendo de yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo. Tenían problemas con referente a los dones, las lenguas, estaban haciendo un desorden en la iglesia, hermano. Muchos andaban poniendo en duda la resurrección de Cristo. Pero Corinto, hermano, era una ciudad muy pecadora, una ciudad que estaba lleno, hermano, de inmoralidad sexual. Estaba lleno de muchas personas, hermano, que incluso había un dicho por allá que decía, vamos a corintizar, o decía, vamos a hacer como de Corinto, que era algo malo, hermano, que se refería a que los hombres de Corinto eran malos, eran pecadores. Y Pablo le recuerda esto a la iglesia en Corinto. Mire, en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9, mire lo que Pablo le dice a la iglesia en Corinto. ¿Ya lo tiene, hermano? Mire lo que dice. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. ¿Qué, hermano? Heredarán el reino de Dios. Y usted puede decir, hermano, eso es una imagen tremenda que Pablo acaba de dar ahí. Sí, hermano.
porque es la verdad del Evangelio. El Evangelio, hermano, tenemos que creer nosotros de que necesitamos de Dios porque somos pecadores. Necesitamos un Salvador poderoso porque estamos esclavizados en el pecado. Y puede decir, hermano, pero ¿qué pasa si yo hice esas cosas en el pasado? ¿Qué pasa si yo he cometido ciertas de las cosas que Pablo menciona ahí? Por eso me encanta el versículo 11, que dice Pablo, y esto erais. Algunos dicen, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Acabamos de conmemorar la cena de Dios, hermano, la cena. Acabamos de conmemorar la Pascua, como el pan representa, hermano, el cuerpo de Cristo que fue entregado por nuestros pecados. Como la copa representa la sangre que nos limpia del pecado, la sangre del nuevo pacto, hermano. Si es cierto, hermano, en Cristo tenemos un camino perfecto para la salvación. Pero si nosotros no entendemos que somos pecadores, no vamos a poder recibir el mensaje del Evangelio. El hombre es un pecador. El hombre es una persona que se ha apartado de la presencia del Señor. El pecado nos ha apartado de la presencia del Señor. Y Pablo inicia llevándoles el Evangelio a los romanos, diciéndoles, miren, somos necesitados del Evangelio por esto. Porque hemos suprimido la verdad con injusticia. Porque no hemos querido sujetarnos a la verdad de Dios. Porque nos hemos volteado a ídolos. Hemos hecho conforme a nuestros propios deseos y pasiones. Y Pablo nos dice, hermanos, regresemos ahí donde estábamos en Romanos, capítulo 1. Pablo dice que este grupo de personas que son pecadoras, que son personas de mente reprobada, que son necios y desleales, Pablo nos dice en el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, oiga, hermano, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, hermano, ya no les basta hoy en día a las personas decir, bueno, pues yo soy homosexual, pero yo también voy a motivar para cualquier otra persona que lo sea. Se complacen, hermanos. Son activistas hoy en día que están fomentando el pecado en las escuelas, en nuestra sociedad. Hoy en día, hermanos, se ha metido, hermano, en la mente del hombre una mentira del diablo, hermano, de que dicen, yo siento que yo soy mujer, soy hombre en mi exterior, pero yo siento que soy mujer. Las personas hoy en día, hermano, están dejando de a un lado lo que Dios ha revelado en su palabra y se están yendo conforme a sus propias concupiscencias. Pablo dice, somos todos necesitados de Dios porque tenemos problemas con la justicia de Dios. Si es cierto, somos pecadores. Por nuestras propias fuerzas jamás vamos a poder ser salvos. Jamás vamos a poder cumplir la ley de Dios. Y ese es el problema, hermano, cuando hoy en día en las iglesias no se predica un evangelio por gracia, un evangelio únicamente por la fe, únicamente por Cristo Jesús, porque hoy en día se está creando un fariseísmo dentro de las iglesias. Se está creando una religiosidad de pensar quién es el mejor, porque quién ora más, quién ayuna más. No, hermanos, la salvación es por gracia, la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Y a pesar que la condición del hombre es tan terrible por el pecado que habita, hermanos, en su cuerpo carnal, Pablo dice, como leímos en el versículo 16, yo no me avergüenzo del evangelio porque este es poder de Dios. Es poder de Dios, ese evangelio, hermano, que Dios ha decretado a los hombres a través de la locura de la predicación, no a través de señales, no a través de milagros. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1, los griegos buscan sabiduría, los judíos buscan señales, pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. ¿Por qué, hermanos? Porque es a través del mensaje del evangelio que Dios va a transformar corazones. Por eso es triste ver, hermanos, cuando nos paramos en un púlpito y pasamos 30, 40, una hora
predicando o hablándole a la gente de cosas que no le edifican. Hablándole a la gente, hermano, de cómo tener un 2020 victorioso, de cómo poder salir adelante en nuestro negocio. Mensajes de motivación, mensajes que ya no confrontan el pecado, hermano. Y lo que Pablo hace aquí es, hermano, de que está demostrando la culpabilidad del hombre, la necesidad que todos tenemos, hermano, de venir a Cristo. Porque déjame decirte algo, hermano. Todos vamos a morir. Les prometo de que de aquí en 200 años nadie de ustedes va a estar vivos. Nadie va a estar vivo aquí después de 200 años. Todos vamos a experimentar la muerte. Es una de las consecuencias del pecado, porque la paga del pecado es ¿qué? Vamos a experimentar la muerte, hermanos, y un día vamos a estar delante del Dios soberano, del juez del universo, quien nos va a juzgar conforme a nuestras obras. ¿Y qué va a pasar, hermano? Y hay de ti, hermano y amigo que estás en este lugar, si no tienes a Cristo en tu cuenta, si no tienes a Cristo en tu favor. Porque el evangelio es este, hermano. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo, cuando nosotros a través del mensaje del evangelio vemos la gloria de Jesús, hermano, podemos entender que Cristo en la cruz del Calvario tomó nuestros pecados, tomó nuestras maldades. Por eso Pablo describió este grupo de personas, hermano, personas que decir que son lo peor del mundo, pero cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, Cristo estaba siendo tratado como el peor del mundo. Cristo estaba cargando los pecados de homosexuales. Cristo estaba siendo tratado como un asesino, como un violador, hermano, como un hombre de pecado. Para que ahora cuando nosotros venimos a Él en arrepentimiento y fe, hay un intercambio precioso. Cristo tomó nuestros pecados en la cruz, hermano, y ahora cuando venimos a Él en arrepentimiento y fe, Él nos da su justicia que nos hace estar en paz delante del Señor. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, cada vez que vamos a predicar el evangelio, hagámosle ver a las personas que necesitan un Salvador, no para que resuelva sus problemas en esta tierra, un carro nuevo, hermanos, en este 2020, no para que puedan vivir su mejor vida en esta tierra. No, necesitamos un Salvador porque somos pecadores, porque estamos en problemas con la justicia de Dios. Y el día que muramos, hermano, que el Señor vuelva, Dios derramará toda su ira contra el pecado de las personas de que han hecho lo que han querido en esta vida. Cuando hablamos de la ira de Dios, no estamos hablando, hermano, de una ira como que nosotros entendemos de nuestras propias humanidad, de nuestra propia humanidad. No, hermanos, la ira de Dios es santa, la ira de Dios es justa, es la negación ante el pecado, hermano. Dios siendo justo, Dios siendo santo, tiene que castigar el pecado. No puede pasar por inocente al culpable, hermano. Yo creo que todos y cada uno de nosotros que estamos en este lugar, Dios ha puesto una conciencia en nuestras vidas. A pesar que hay, hermanos, el pecado ha trastornado la vida del hombre, todavía tiene la imagen de Dios, que le dice que necesita a Dios. El ateísmo es temporal, hermanos. La Biblia me enseña a mí que un día toda rodilla se va a doblar delante de Jesús. Toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor, hermano. Pero ¿qué queremos nosotros, hermano? ¿Queremos dejarnos arrastrar por esa naturaleza pecaminosa que nos arrastra hacia el pecado, que nos lleva, hermano, de pecado en pecado, que nos va hundiendo cada vez más en una condición peor en la que estaban? ¿O queremos venir a Cristo en arrepentimiento y fe y poder, hermanos, experimentar cómo Dios el Padre ha provisto un camino perfecto en Cristo Jesús? Un camino perfecto para la salvación. Después de ver, hermanos, aquí en este pasaje que hemos leído, que estos hombres, hermanos, han sido entregados a sus propias pasiones, han sido entregados, hermanos, para que hagan sus deleites, que vivan como quieran. Pero hay, hermanos, un castigo, hay un juicio que muchas veces se les olvida a las personas. Pero así, hermanos, como estas personas están sumergidas
pecado, Dios es poderoso para transformar las vidas. Amén. Por eso leímos el pasaje en Corintio, de que muchas de estas personas habían sido idólatras, habían sido homosexuales, habían sido hermanos mentirosos, asesinos, pero eso eran, dice Pablo, vosotros antes en la otra vida, porque ahora a través de Cristo hemos sido transformados de muerte a vida, hermano, y ya no reina el pecado en nuestras vidas, ahora reina la justicia de Dios en nuestro corazón. Es a través del evangelio. Es el evangelio que puede transformar nuestras vidas. Es el evangelio que puede cambiar a tu esposo, puede cambiar a tu esposa. ¿Quieres que tus hijos cambien? Predícales el evangelio. ¿Quieres que tu esposo cambie? Predica el evangelio, porque únicamente el evangelio tiene el poder para transformar las vidas. Nada más, hermano. ¿Se recuerdan cuando está el rico? Allá el rico y Lázaro, cuando están en el Seol. Y el rico le dice a Abraham, padre Abraham, envía a Lázaro a que moje su dedo y refresque mi lengua. Padre Abraham le dice, mira hijo, no se puede, hay una barrera que no nos permite ir de aquí hacia allá ni de allá hacia acá. Entonces le dice el rico padre Abraham, envía a Lázaro a que les hable. ¿A quiénes? A mis hermanos, para que ellos se arrepientan, porque yo no quiero que ellos vengan también a este lugar de tormento. Y Moisés y Abraham le dice, hermano, a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. Ahí tienen a Moisés y a los profetas, representan el Antiguo Testamento. Y el rico decía, no, quizás mis hermanos no leen la Biblia. No, padre Abraham, pero si alguno se levantara entre los muertos, ellos se arrepentirían. Pero ¿qué dice Jesús, hermano? ¿Cuál es la respuesta que Jesús pone en la boca de Abraham? Le dice, no, si ellos no creen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. ¿Y de qué habla Moisés y los profetas? ¿Se recuerdan cuando iban los dos discípulos de camino a Emaús? ¿Cómo se les apareció Jesús y no lo pudieron conocer al principio? Dice, ustedes han sido tardos para entender lo que las escrituras dicen. Y empezando desde Moisés y los profetas, les explicó lo que de él decían. Hermanos, no vamos a cambiar a las personas con hacer 1 y 1000 actividades. No vamos a cambiar la vida de las personas con que vean señales y prodigios. No, Dios ha decretado salvar a las personas por medio de la locura de la predicación. El mensaje del evangelio, hermano, es el único que transforma. Pablo dice, estamos en una situación difícil con Dios. El capítulo 3 se encarga, hermano, de decir de cómo el pecado nos ha afectado. Capítulo 3, versículo 10 dice, como está escrito, no hay ningún justo, no hay ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. El pecado ha afectado tanto a la vida del hombre, hermano, que él no puede entender la palabra de Dios. Para él es locura. Él no puede desear buscar a Dios, porque no tiene esa capacidad. Pablo lo habla como lo compara en Efesios, que está muerto en sus delitos y pecados, que nosotros estábamos muertos. Y es interesante, hermano, de que a pesar de que tan esclavo nos tenía el pecado, la gracia de Cristo es más poderosa. La gracia y la misericordia del Señor nos transforma a través de su palabra. Y por eso, hermano, nosotros hoy en día, en este 2020, lo que tenemos que hacer es predicar la palabra de Dios. Predicar que este Cristo salva, que en este Cristo, en Jesús, hermano, hay un camino perfecto para la salvación. En Él hay esperanza, hermano. En Él hay vida eterna, hermano. Y solo en Él podemos alcanzar la salvación que buscamos. Solo en Él. Pablo dice, hermanos, en Romanos capítulo 8, versículo 31, porque ya vimos, hermanos, en el capítulo 1 que Pablo mencionó que estas personas fueron entregados a sus pecados, fueron entregados a maldades. 3 veces usa Pablo en el capítulo 1 esa palabra, que fueron entregados. Pero en el capítulo 8 Pablo la usa nuevamente, pero de una forma diferente, hablando con respecto a la obra que Cristo ha hecho, hermano. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 31, y con esto termino, hermano.
Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Escucha, hermano, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Fue Dios el Padre quien entregó a su Hijo, hermano, en sacrificio por nosotros, hermano. Por eso dice el 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica en base a la muerte perfecta que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Tenemos vida, tenemos esperanza, tenemos redención, tenemos justificación, tenemos vida eterna, hermano. En Cristo Jesús hay vida eterna. Solo en Él hay esperanza. No importa qué tan duro esté un corazón, hermano. No importa qué tan difícil veas la situación con tu esposo, con tu esposa, con un familiar, con tu hijo, hermano. Cristo es más poderoso. El Espíritu Santo puede quebrantar cualquier corazón duro, hermano, de piedra. El Espíritu Santo es especialista en eso. Pero Él ha decretado que va a libertar a las personas del pecado, de la esclavitud del pecado, por medio de la predicación del Evangelio. Iglesia, tengamos cuidado. No nos vayamos en pos de predicaciones falsas que nos quieren endulzar nuestros oídos. Predicaciones que quieren exaltar el ego humano. Predicaciones que quieren exaltar la avaricia dentro de los cristianos. No, hermano. Recordémonos el Evangelio. Tenemos que predicarnos una y otra vez el Evangelio a nuestras vidas. Porque solo el Evangelio puede transformarnos. Solo el Evangelio nos va a seguir predicando a Cristo. Nos va a seguir predicando que somos necesitados de Cristo. Porque somos pecadores, hermano. Por eso anhelamos fervientemente el día en que Cristo regrese. El día en que este cuerpo de pecado sea transformado, hermano. Este cuerpo mortal en un cuerpo inmortal. Este cuerpo corruptible en un cuerpo de incorrupción. ¿Cuántos anhelan la venida del Señor, hermano? Porque si tú no anhelas la venida del Señor hay problemas. La iglesia tiene que decir, ven Señor Jesús. La iglesia tiene que decir, te esperamos Señor con gozo, con alegría. Pero mientras el Señor no viene, hermanos, no nos quedemos de brazos cruzados. Allá afuera, fuera de la iglesia, fuera de estas cuatro paredes, hay gente necesitada. Hay gente que necesita escuchar el mensaje del Evangelio. Y a esas personas, hermano, tenemos que llevarles el mensaje de salvación. ¿Cuántos dicen amén? Dios es poderoso para salvar. Somos salvos por su gracia. Únicamente por la fe. Únicamente por Cristo. Y únicamente para la gloria de Dios. Póngase de pie en esta noche. Dios ha prometido, hermanos, que Él no va a rechazar a nadie que venga a Él en arrepentimiento y fe. Dios ha prometido, hermanos, que si tú crees en Él encontrarás un poderoso Salvador. El que cree en el Hijo, dice, tiene vida eterna, pero el que no cree ya ha sido condenado. En esta noche, hermano, yo voy a invitarte que ahí donde estás, cierres tus ojos y medites conmigo delante del Señor. ¿Cómo hemos estado viviendo en este tiempo? ¿Hemos estado haciendo la voluntad de Dios? ¿Hemos estado poniendo nuestra confianza única y totalmente en la obra redentora de Cristo? ¿O te has apartado del Señor? Hoy es el tiempo, hermano, para que nosotros nos acerquemos a Cristo. Hoy es el tiempo para que pongamos toda nuestra confianza en su obra poderosa. Que podamos dejarnos transformar por el Evangelio de Jesucristo, por la gracia que Él nos ha otorgado desde antes de los siglos, por esa gracia que nos transforma, por esa gracia que nos purifica, nos vivifica, hermano, y nos capacita para poder hacer su voluntad. Vamos a hacer una oración en esta noche. Yo voy a hacer antes, hermano, voy a hacer una invitación. Si hay alguna persona, algún amigo en medio de nosotros, de que todavía no ha puesto su confianza en Cristo Jesús, amigo, ven a Cristo. Amigo, ven a Él, Él te espera para que tú vengas en arrepentimiento y fe. Y Dios ha prometido que todo aquel que venga encontrará un poderoso Salvador. Ven a Cristo, amigo. Si hay alguien en esta noche, pase al frente, podemos orar por Él.
Pero si no lo hay, hermanos, vamos a hacer una oración. Que sea el Señor tomando el control de nuestras vidas y que esta palabra pueda quedar en nuestros corazones. Cierre sus ojos. Amantísimo Padre, buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos has demostrado, Señor, que tu evangelio es poderoso para salvar. No importa qué tan depravado, no importa qué tan hundido estemos en el pecado, Señor, tú metes tu mano poderosa en el lodo cenagoso y nos rescatas, Señor, de nuestra maldad, de nuestro pecado. Ayúdanos a entender que somos necesitados de tu gracia, que somos necesitados de tu amor, que necesitamos, Señor, predicar tu evangelio, este evangelio que es poder, Padre Santo, para transformar, poder para salvar a las personas. Porque en el evangelio se revela esa justicia que tú nos has dado por la fe sola, Señor, esa justicia que se nos es acreditada únicamente por la fe en Cristo Jesús. Señor, para que cuando estemos delante de tu trono podamos ser hallados, aprobados delante de ti, no por nuestras propias obras, no por nuestra propia justicia, sino por la justicia que es en Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos a poder, Señor, predicarnos el evangelio, a poder vivir tu palabra, a poder poner nuestra confianza únicamente en ti, Señor, que podamos ser de bendición para aquellas personas que no te conocen, Señor, y que podamos entender, Padre Santo, de que solo en ti está la vida y la salvación. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Toma tu asiento, iglesia, esta noche. Estamos a punto de finalizar. Qué bueno. ¿Cuántos los hemos gozado con el mensaje? Vale la pena en estos tiempos difíciles, hermanos, que estamos viviendo tiempos finales en donde la apostasía está en su propio apogeo. Necesitamos conocer la palabra de Dios. ¿Cuántos creemos eso, hermano? Es bien importante para no ser engañados, porque Cristo dijo que iban a venir muchos en su nombre, que iban a hacer prodigios, señales, pero que iban a ser falsos. Así es de que vale la pena, hermanos, nosotros aprender a conocer lo que la palabra del Señor dice. Esta noche, hermanos, antes de retirarlos de este lugar, queremos dar unos anuncios para la iglesia.